Dios les bendiga a todos, iglesia. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Cuántos están gozando? Gloria a Dios. Una bendición, hermanos, presentar la alabanza, la adoración al que vive, al que es nombre sobre todo nombre. ¿Cuántos vinieron a visitarle en esta noche? Aleluya. Abra su Biblia, hermanos. Libro de Deuteronomios. Bienvenidos los hermanos que lo están visitando en esta tarde. Y tenemos unos hermanos de la iglesia Pentecostés, Poder y Acción de Dios. Y es que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso en esta hora. Aleluya. Libro de Deuteronomios, capítulo 18. En el versículo 15, 16, 17 y 18 vamos a estar leyendo. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, 16, 17 y 18. ¿Lo tienen? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, dice como está escrito: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará ¿quién? Jehová tu Dios, a él oiréis. Como dice, a él oiréis. El 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no muera. El 17 dice: y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. El 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Incline su rostro, oramos por la palabra del Señor. Gracias, Señor, gracias por este momento especial que le regalas a tu pueblo, Señor, de estar ante tu presencia, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, oh Dios, en esta noche, Padre, en esta tarde, nos hemos gozado en alabanza, en adoración, Señor Dios. Estoy seguro que cada uno de los que nos hemos reunido, Señor Dios, con un espíritu de alabanza, con un espíritu de adoración, oh Dios, nos hemos gozado ante tu presencia, adorando tu nombre, Señor Jesús. Ahora nos preparamos para recibir tu palabra, pues tu palabra no regresa vacía, sino que siempre culmina el propósito por la cual es enviada. Habla, Señor, a mi persona primeramente y después a cada uno de su pueblo en esta tarde, Señor, oh Dios. Bendiga a este pueblo, Señor. Preparamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Estamos listos para recibir tu palabra, Señor. Si hubiera alguna oposición antagónica en esta hora, lo reprendemos en tu nombre, Padre. Lo declaramos libre, Señor, para escuchar tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Siéntese y denle su mejor ofrenda de palmas en esta noche. Él es merecedor de honra, de gloria y de alabanza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quisiera, hermanos, en esta tarde iniciar, hermanos, un tema bastante profundo en la palabra del Señor y de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Dije la vez pasada de que todo cristiano debe crecer en el pleno conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debe de crecer en madurez, y bueno, la iglesia debe crecer también en número. Pero en esta tarde quisiera hablar, hermanos, de un tema muy especial para la iglesia, que yo le he titulado, hermanos, Conociendo al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Si usted, hermanos, me sigue en este tema, que como dije es profundo, usted, cuando terminemos en Apocalipsis, usted va a tener un alto conocimiento de quién es nuestro Señor.
Hoy, hermanos, en esta tarde vamos a presentar este estudio de la palabra del Señor en el título Los oficios de nuestro Señor. Ese es el título. Los oficios de nuestro Señor. Gloria a Dios. Cuando veía, hermanos, esta palabra estudiando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la mente, hermano, rápido me mandaba allá cuando dicen que era hijo del carpintero. Bueno, dije yo, quizás era carpintero también. Pero cuando, hermanos, empezamos a indagar la palabra del Señor y empezamos a indagar acerca de la obra de nuestro Señor y su ministerio, podemos ver, hermanos, de que hay algunos oficios de que en el Antiguo Testamento, hermanos, se dieron en su debido tiempo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hermanos, había 3 oficios principales. En primer lugar, estaba el oficio de profeta. Los que les gusta tomar nota, tomen nota. En segundo lugar, estaba el oficio de sacerdote. Y en tercer lugar, estaba, hermanos, el oficio de rey. Profeta, sacerdote y rey. Y todos, hermanos, estos oficios o ministerios se dieron en el Antiguo Testamento porque todo apuntaba al profeta de los profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Que solamente, no iba a ser solamente el gran profeta, sino que también iba a ser el gran sumo sacerdote y el gran rey de reyes y señor de señores. Su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos le alaban en esta noche? ¿Cuántos vinieron a exaltarle? Aleluya. Entonces, el llamado, hermanos, de profeta en el Antiguo Testamento era, hermanos, un llamado especial. Es decir, que no cualquiera podía decir yo soy profeta. Era, hermanos, un llamado especial. La persona, hermanos, era escogida. Dice la Biblia que cuando Jeremías fue llamado a ser el profeta a las naciones, dice que el Señor le dijo: desde antes que estuvieses en el vientre, te escogí y te puse por profeta a las naciones. Es decir, que el ministerio de profeta en oficio son hombres, hermanos, llamados directamente de nuestro Señor, apartados y seleccionados para aquel oficio de profeta. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Era hablar la palabra directamente de Dios. Palabra, hermanos, que Dios le daba que hablara al pueblo, a aquella persona. Es decir, que el profeta del Señor no hablaba por sí mismo, sino que cuando él abría la boca y profetizaba palabra directa de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Denles un mejor aplauso al Señor en esta hora. Pero había, hermanos, tantos profetas en aquel tiempo que profetizaban mentiras. Por eso el Señor le dice a Jeremías: profetas que yo no escogí ni tampoco envié. Están profetizando mentiras. Ahí le dicen al pueblo que no vendrá hambre sobre ellos. Ahí le profetizan diciendo que no vendrá la espada sobre ellos. Mas sin embargo, le dice el Señor: por hambre y espada perecerán por su rebeldía. Entonces había, hermanos, un buen grupo de profetas mentirosos, igual que hoy. Hoy, hermano, ustedes a redes sociales cundidas de profeta. ¿Y quién nos pone el título de profeta? ¿Y sabe por qué? Solo para tener, hermanos, una gran cantidad de seguidores. Yo les aseguro que si yo me pongo profeta en mi Facebook, yo les aseguro que rápido llevo unos 5,000, ¿verdad? Rápido, ¿verdad? Entonces cualquiera se anda poniendo, hermanos, el título de profeta, y cualquiera hoy anda profetizando también cosas que Dios no dice. Por ejemplo, hermanos, en este evangelio hay iglesias, hermanos, que les gusta adornar el altar, ¿cierto? Y ponen, hermanos, unas flores, hermanos, bien hermosas y bien bonitas de colores, y se ve, hermanos, bien especial aquel altar. Un día yo voy a traer un buen ramo aquí, gloria al Señor. Pero si acaso ven una flor, hermanos, alguna rosa, digamos amarilla, que no, el color, hermanos, como que no cae. Vienen estos profetas y le dicen: así es el Señor, que ese color de flor no me gusta, quítalo de ahí. Imagínense. ¿Y qué dice la palabra del Señor?
que cuando Él hizo todo, cuando Él creaba todo, cuando hizo nacer toda planta, toda semilla, dice que Él meditaba y contemplaba que todo aquello era hermoso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo va a venir hoy un profeta mentiroso a decir que Él se desagrada solo porque aquella flor es amarilla o un color que en la mente de ellos no cabe? Son profetas, hermanos, mentirosos que el Señor no ha enviado ni tampoco ha escogido. El profeta escogido de Dios hablaba palabras directamente de nuestro Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dale su mejor ofrenda de palmas en esta hora. A diferencia del sacerdote, el profeta, y como dije, era escogido de parte de nuestro Señor, pero el sacerdote no tenía que ser escogido, solamente tenía que ser descendiente de una tribu. ¿Cómo se llama esa tribu? La tribu de Leví, porque la tribu de Leví fue apartada y fue seleccionada para que ellos fueran sacerdotes del Dios Altísimo, siendo aquel primer sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Entonces no se necesitaba tanto, solamente formar parte de aquella tribu. Y ahí, hermanos, quizás no podía tener buena pinta, hermanos, aquel joven o aquel hombre, pero si era levita, llenaba todos los requisitos para ser sacerdote del Señor. Pero en el profeta no era así. Este tenía que ser llamado, hermanos, escogido directamente del Señor y hablar, hermanos, palabra del Señor, sin maquillar la palabra, sin estirarla ni tampoco acomodarla, tal como Él la daba, como el Señor se la daba, así Él hablaba. Esos eran los profetas del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Y podemos enlistar a través de la Biblia, cuando empezamos a estudiar la palabra y estos oficios de profeta, podemos ver, hermanos, podemos empezar desde Moisés. Cuando Moisés es llamado, dice la Biblia de que se encontraba por ahí un lugar apacentando las ovejas de su suegro. Pero hubo un momento en que dice que vio, hermanos, algo sobrenatural. Había, hermanos, un arbusto que estaba prendido en un fuego. Y él pensó que quizás alguna visión veía y dijo: iré a ver qué grande visión es esta. Dice la palabra del Señor que mientras aquel hombre escogido del Señor se acercaba a aquel arbusto que ardía y ardía y no se consumía, oyó la voz de Dios que salió de ese lugar y le dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo eres. ¿Cuántos creen en un Dios santo y 3 veces santo? Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Y como dije en un mensaje la vez pasada, que donde Dios está, cambian las cosas. Mire, esta tierra, hermano, está bajo maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Quedó bajo maldición, pero aquel pedacito, con el simple hecho que estaba el Rey de Reyes ahí, vino a ser tierra santificada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Rey en esta noche? ¿Cuántos le exaltan? Aleluya. Entonces le dice: quita el calzado de tus pies. Algunos estudiosos de la palabra del Señor consideran que aquellas sandalias, hermanos, estaban cargadas de pecado, cargadas de idolatría. ¿Por qué? Porque él había llegado de Egipto, y el imperio de Egipto, hermanos, ahí, hermanos, había idolatría, hermanos, a morir. Además, hermanos, hechicería, hermanos, por todos lados. Entonces algunos expertos consideran de que el decirle que por qué que se quitara las sandalias era por eso, porque las sandalias estaban contaminadas, y las sandalias también simbolizan el andar de los hijos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso todo hijo de Dios debe de aprender a andar en obediencia y en santidad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Voltea a ver para acá, ¿cómo dice ahí? Aleluya. Esas dos palabritas, hermanos, tienen un gran significado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, hermanos, llama aquel hombre llamado Moisés, que lo podemos considerar en este estudio como uno de los grandes profetas que Dios levantó para llevar una palabra al faraón para que dejara salir a aquel pueblo que estaba en esclavitud.
Pero todo ministerio dado por el Señor iba respaldado por algo. Pero ¿cuál era el respaldo que llevaba Moisés en ese entonces? Llevaba la presencia de Dios con él, y además de eso, hermanos, llevaba, hermanos, actos milagrosos. Milagros con él, porque le dijo: ¿cómo me voy a presentar ante el faraón y cómo me creerán? Y él le dice: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una vara, Señor, le digo. Tírala. Y la tiró y se convirtió en una serpiente. Y dice la Biblia, hermanos, que Moisés huía y se corría lleno de temor donde veía aquella gran serpiente, hermanos, que se movía. Y el Señor le dice: tómala por la cola. Y viene Moisés y la toma por la cola y se vuelve la vara en su mano. Esa era una señal milagrosa que llevaba, hermano. Esa era parte del respaldo de su llamado, de su ministerio, que era un profeta, hermanos, escogido directamente de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a presentar ante el faraón, no por sus propios deseos, hermanos, sino porque alguien lo estaba enviando para una misión especial, y el que lo enviaba era aquel gran yo soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos vinieron a alabarle en esta noche? Aleluya. Entonces, pero cuando seguimos, hermanos, indagando acerca de este oficio de profeta, en el Antiguo Testamento vemos profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel. Pero ¿cuál era, hermanos, la evidencia de que en el caso de Isaías, él era un profeta, hermanos, llamado directamente del Señor y escogido para predicarle la palabra o hablarles palabra de Dios a aquel pueblo? ¿Cuál era, hermanos, aquel respaldo que él llevaba? Dice la Biblia que en el momento de su llamado, él veía, dice, serafines en la visión. Serafines de 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, y con 2 alas se cubrían los pies, y con las otras 2 alas volaban y decían: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos han venido a adorar a ese Dios santo y 3 veces santo? Dice que veía en la visión que decía: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y dijo: ay de mí, que soy pecador. Mire cómo reconocía Isaías, hermano, a pesar de que estaba siendo escogido y a pesar de que tenía aquel gran privilegio de ver aquel trono del rey, hermano, y ver aquellos serafines. Él reconocía su pecado y decía: ay de mí, que soy pecador. Pero dice que uno de los serafines se acercó y dice que alargó su mano y le pasó un carbón encendido en sus labios. Alabado sea el nombre del Señor. Le quitó, hermanos, la culpa, hermano, de sus labios, hermanos, todo pecado se lo quitó, lo limpió. ¿Para qué, hermanos? Allí lo preparó. ¿Para qué? Para que fuera a hablar palabra directa del Señor a aquel pueblo que caminaba en desobediencia. Y que si hay algo que Dios pide en su palabra, es que aquel pueblo que Él ha escogido debe de caminar en obediencia y en santidad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Rey en esta noche? Amén. Aleluya. Pero cuando seguimos, hermanos, indagando, vemos, hermanos, el llamado de Jeremías, y como dije hace un momento, que cuando él lo llama, le dice: pero yo soy un joven. Le dice: ¿cómo yo voy a profetizar? Y él le dice: no digas que soy un joven, porque desde que antes que te engendraste en el vientre, yo te escogí y te puse como profeta para arrancar, para derribar, para arruinar. O sea, había sido llamado, hermanos, para derribar todos aquellos altares, hermanos, de los Baales que el pueblo de Dios, hermanos, estaba, hermanos, haciendo en cualquier lugar, y rendía culto, rendía adoración. Y ha sido llamado, hermanos, para enderezar al pueblo del Señor de su mal camino. Entonces los profetas del Señor hablaban palabra de Dios, no hablaban otra cosa, porque eran hombres directamente llamados de parte de nuestro Señor, el creador de los cielos y la tierra. Y cuando llama a Ezequiel, ¿qué le dice a Ezequiel? ¿Cuál era la evidencia que llevaba o que le estaba dando a Ezequiel de que él lo estaba escogiendo y lo estaba, hermano, llamando al ministerio, al oficio de profeta? ¿Cuál era? Dice que le dijo: cómete el rollo. Cómete el rollo. Aquel rollo, hermanos, era la palabra del Señor. Y cuando, hermanos, el profeta empezó a
a comerse, hermanos, aquel rollo, hermanos, dice que empezó a sentirlo dulce como la miel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amén. Dulce como la miel. Mire que la palabra del Señor es dulce. Muchas veces, hermanos, se siente pesada, muchas veces se siente fuerte, muchas veces quizás se siente amarga, muchas veces puede sentirse como limón cuando cae en la llaga, en la herida, pero al final de todo eso, hermanos, es dulce, hermano. Aleluya, dice que la sintió dulce como la miel. Quizás en algunas ocasiones la vamos a sentir, como dice la Biblia, que como martillo que quebranta piedra, como espada de doble filo, pero el día que los cae quizás un filazo a través de la palabra del Señor, hay que recibirlo. El día que los cae un martillazo de parte de la palabra del Señor, vale sobarse, sóbese, porque después que ha pasado el dolor, será un cristiano de verdad en la presencia del Señor, y no va a andar todo tullido, hermanos, que quiere y no quiere, sino que será un cristiano al 100 ante la presencia del que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya, santo es el Señor. ¿Cuánto le exaltan en esta hora? Y dice que cuando se comió el rollo, la sintió, hermanos, dulce como la miel. Entonces, hermanos, fue otro hombre que fue llamado directamente a ser profeta, hermanos, de parte del Señor para el pueblo que estaba necesitado de palabra del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto bíblico que hemos leído? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que él, Jehová levantará, dice, profeta, ¿en medio de qué dice? De ustedes como yo, ¿verdad? Dice, ahí está hablando, hermanos, Moisés. Pero ¿de qué profeta está hablando ahí el texto? Cuando uno lee la Biblia y lee la base bíblica, lo primero que tiene que hacer usted, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué dice el texto? Desde ahí usted va a empezar a leer, a entender la palabra del Señor. Cuando usted lee un texto y dice, ¿pero qué dice? ¿Quién está hablando aquí? ¿Para quién es este texto? ¿Y qué es lo que está diciendo? Entonces, cuando usted sabe descifrar, hermanos, esos pasos, usted sabe comprender la palabra del Señor. Entonces, el texto dice que Jehová iba a levantar un profeta. Pero ¿quién era ese profeta? ¿Quién era? ¿Quién iba a ser? Jesucristo. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos vinieron a exaltarle en esta noche? ¿Cuántos vinieron a alabarle? Aleluya, mi reloj tiene las 6:15, son las 7:15, ¿verdad? Aleluya. Entonces, hermanos, el texto bíblico está diciendo, hermanos, que él iba a levantar en su tiempo, hermanos, un profeta, que iba a ser profeta de profetas. Su nombre se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. ¿A dónde, hermanos, empezó a ser considerado nuestro Señor Jesucristo como profeta? ¿En qué parte de la Biblia podemos ver cuando ya nuestro Señor empieza a ser ya nombrado como el profeta que había sido enviado de parte del Señor? Dice la Biblia que hubo un tiempo en que Jesucristo se detuvo y preguntó a aquella multitud que lo seguía y a los discípulos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos les dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, pero después dicen, pero hay unos que dicen que son algunos de los profetas. Oiga bien, algunos de los profetas, allí fue donde lo empiezan a aceptar a él ya como profeta. ¿Por qué? Porque ya habían visto los milagros y señales que él había hecho. Los ciegos veían. ¿Cuándo dicen amén? Los cojos andaban. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Los endemoniados eran liberados. ¿Cuántos le exaltan en esta hora? Digan su nombre. Aleluya. Y venían leprosos hacia él y eran sanados. Entonces, una de las evidencias que tenía un profeta era que también Dios llevaba sanidad a través de él. No dice la Biblia que cuando Elías estaba allá en la casa de aquella mujer y que había escasez y solamente tenía un poquito de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija y estaban esperando cocinar algo para después morirse? Pero dice que el profeta del Señor le dijo, hazme a mí primero una torta ahí sobre la brasa y después haz para tu hijo y para ti.
Y la mujer hizo como él le mandó, pero dice la Biblia de que no faltó la harina en la tinaja, ni tampoco se agotó el aceite, hermanos, en la vasija. Era un milagro, un acto milagroso de Dios, que Dios estaba haciendo por medio del gran profeta Elías. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Entonces todo profeta, hermanos, una de las evidencias que tenía, que era llamado parte del Señor, era porque Dios hacía sanidades, milagros a través de ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y entonces, ¿y cuántos milagros, cuántas sanidades no hizo el profeta de profetas? Y como acabamos de decir, que tantos ciegos venían a él y sus ojos eran abiertos. Mire que cómo sanaba el Señor a uno, lodo le llenó los ojos. Y solo le dije, ve, le dijo, y lávate el estanque de Siloé. Y aquel hombre, movido en fe, se fue y se lavó en el estanque y abrió los ojos y empezó a ver la luz del día y se gozaba y exaltaba al que vive y adoraba. ¿Cuántos vinieron a adorarle en esta noche? Él es digno de alabanza, digno de adoración, y a su nombre. Aleluya. Entonces dijeron, dicen que uno eres Elías, otro Juan el Bautista, otro Jeremías, pero hay un grupo que anda predicando que tú eres profeta. Eso estaban en lo correcto. Pero otros andaban equivocados. Otros andaban predicando que el espíritu de Juan el Bautista había encarnado en él. Andaban predicando un evangelio torcido, como muchos que predican un evangelio torcido. Hay unos que creen que la venida de Cristo va a ser aquí en Estados Unidos. Ellos creen que el paraíso que habla la Biblia estaba aquí en Estados Unidos y que ya en su vez primera ya vino allá en Jerusalén, pero que en su retorno aquí va a ser en Estados Unidos. Imaginen qué evangelio más torcido. No le ponga cuidado a eso. Ese es un evangelio totalmente, eso es una herejía totalmente, que predica un evangelio torcido. ¿A dónde dice la Biblia que Cristo va a venir a Estados Unidos? Nos dice que el monte de los olivos será partido en 4 partes y allí sentará sus pies el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su retorno será allá, hermano, en la ciudad de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Y no viene solo, la iglesia viene con él. ¿Cuántos vienen con él? ¿Cuántos vienen con él en ese día glorioso? Y a su nombre. Aleluya. Y entonces, cuando seguimos estudiando este estudio, hermanos, acerca del oficio de profeta, la palabra del Señor lo sigue respondiendo, porque miren lo hermoso de la palabra. Ella es una fuente inagotable. Cualquier cosa que usted quiera saber de nuestro Rey, no consulte otro libro, ni vaya a buscar revistas, vaya a la Biblia. La Biblia le va a responder cualquier pregunta que tenga acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde más es considerado profeta el profeta de profetas? Nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que yendo a una ciudad llamada la ciudad de Naín. ¿Cuántos han leído eso? Aleluya. Dice que venía ¿cómo dice? Féretro, algo así, ¿verdad? El féretro, hermanos, que es como una especie de camilla donde ponían al muertito. Y en ese entonces, hermanos, nada de caja ni que nada. Lo envolvían, hermanos, en unas sábanas y lo ponían en el féretro, en la camilla, y ahí lo iban a tirarlo, hermanos, a la tumba. Pero dice la Biblia, hermanos, que se encontró, hermanos, con ellos que llevaban al muertito y vio, hermanos, a la mamá, hermanos, obvio, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Triste porque su hijo se le había muerto. La Biblia dice de esta mujer, la viuda de Naín. Mire que era viuda y era hijo único, creo. Entonces dice que dice, sintiendo compasión, dice, por ella le dijo, no llores. No llores. Yo imagino a Jesucristo sobándole el pelo así, ¿verdad? Contemplando, le decía, no llores. Y le manda al muertito, le dice, levántate. Y a su palabra se levantó. Se levantó y empezó a hablar el muertito. El muerto resucitó y aquella gente se llenó, hermanos, de temor. Pero en medio del temor glorificaba a Dios y decía, ha surgido un profeta en medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando alaban la gloria del Señor. Así es que venía bien muerto en el féretro, pero una vez que Él mandó, hermanos, que resucitara, Él resucitó, porque si hay algo, hermanos, lo que Él vino, hermanos,
es a mostrar, hermano, su infinito poder que hay en él. Y aún los muertos resucitaron. Lázaro, hermanos, tenía días de muerto, pero a su palabra resucitó y cobró vida. Así es que si en este lugar ha venido alguno, hermano, sin espíritu, hermano, de vida, hermanos, hoy es la noche que puede ser resucitado. Alabado sea el nombre del Señor, porque en este evangelio hay muchos hermanos que caminan bajo una sequedad terrible, que no se gozan, todo les molesta, que este hermano mucho canta, que este hermano mucho habla, que este hermano mucho predica y todo les molesta. ¿Por qué? Porque andan muertos espiritualmente, hermano, son unos cadáveres completamente. Pero aquí está el Cristo que resucita a los muertos. Hoy en esta noche puede cobrar vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en esta noche, hermano, Dios puede poner ese espíritu de vida en su corazón, porque el hombre sin Dios, hermano, está muerto, es un cadáver. Puede tener la felicidad de este mundo, pero si está faltando el gozo del Señor en su corazón, es un cadáver, hermano, anda muerto. Pero más nosotros, como tenemos el gozo del Señor, estamos aquí en su santo templo, dándole la mejor alabanza, la mejor adoración al que vive por los siglos de los siglos. ¿Dónde están esos adoradores? ¿Dónde está ese pueblo que ha venido a exaltarle en esta noche y a su nombre? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a terminar, no se preocupen. ¿Cuántos están gozando? Aleluya. Entonces, dice la Biblia, hermanos, más adelante, que yendo por ahí, hermanos, por un lugar, dice que le seguía una gran multitud y era como de 5,000 hombres que estaban con él. Imagínense, hermanos, la fama que tenía este gran profeta, como 5,000 hombres. Y él dice que les quedó mirando a la multitud y dijo: ¿qué les vamos a dar de comer a esta gente? Porque es obvio que darle de comer a la gente. Y dice que se acercó a Andrés y le dijo: ¿qué vamos a hacer? Pero más dice que él lo hacía por ver qué le decía a Andrés, porque él sabía lo que iba a hacer. Aleluya. Y dice que le dijo: decirle que se sienten por ahí. 5,000 hombres se sentaron por ahí. Y por ahí salió uno y dijo: solamente hay un joven que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para 5,000 personas? No era nada. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Imagínense, para alimentar 5,000 personas. Eso no era nada. 2 pececillos yo me los como con hambre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pero como el poderoso estaba ahí en medio de ellos, y dice que mandó ahí a sentar, a recostarse aquella multitud como de 5,000 hombres. Y dice la Biblia que bendijo el pan y bendijo los pececillos, y luego dice que mandó a que empezaran a repartir a cada uno. Y usted sabe qué pasó. Todos comieron, los 5,000 comieron y sobró. Aleluya, gloria al Señor. Ya ven, mire, hermano Samuel está recién aceptado. ¿Cuántas palabras del Señor? Denle un fuerte aplauso. Pero mire, él sabe de qué estamos hablando. Entonces, 5,000 personas y además de todo esto, hermano, dice que sobró. Sobró y empezaron a recoger y sobró gran cantidad, hermano, de 5 panecitos y 2 pececitos. Miren lo que es el poder de Dios. Amén. Y ahí la gente empezó a decir: este es profeta del Señor. Profeta ha surgido. Este de quien los habló. Los ha hablado la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Hoy los ha visitado Dios de entre nosotros. Y una vez más fue reconocido como el profeta de profetas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Entonces, a diferencia, hermano, de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas hablaban de parte del Señor. Por eso cuando usted lee los libros proféticos, usted
encuentra, hermanos, de que el profeta tenía una expresión común en ellos, decía, así dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así dice el Señor, porque no hablaban por su propia cuenta. Pero como Jesucristo era, hermano, el rey de los profetas, él ya no decía así dice el Señor, sino que él hablaba con toda autoridad y decía, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Con qué autoridad hablaba, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero más yo, dice, digo que todo aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. ¿Cuántos adúlteros no habrán en este lugar? Si dice la Biblia, con solo ver a una hembra ya se codicia, ya uno es adúltero. Porque muchos creen de que adulterio es solamente cuando el varón estando casado se fija en otra señora que no es su esposa, o que la señora estando casada se fija en un señor que no es su esposo. Pero no, Jesucristo lo llevó, no solo eso, lo llevó profundo y dijo, todo aquel que vea a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Hablaba, dice, como quien tiene autoridad, y vaya que tenía razón, porque él es el profeta de profetas. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Hay material para predicar aquí, hermano. Aleluya. Aleluya. Más con esa ofrenda de palma que usted le da al Señor, hermano. Aleluya. Más me motivo. Creo que vamos a seguir. Sigamos. Aleluya. Entonces hablaba, hermanos, como quien tiene autoridad, porque él no solamente era el profeta de profetas, sino que era el rey de reyes y señor de señores. Entonces él dijo, hablaba y decía, todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella. Mire, por eso se le pide con respecto a la hembra, ¿verdad? Cristiana, que ya la que ha conocido al Señor sepa vestir, como dice la Biblia, con modestia y pudor, ¿verdad? Porque la mujer, hermanos, desde el principio de los tiempos, usted sabe, allá los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y por ellas pecaron. Y se desenfrenó el mundo, hermano. ¿Y qué pasó? Juicio vino sobre ellos porque los hombres dijeron a fornicar y adulterar, hermano, ver la hermosura de la mujer. Entonces toda hija de Dios debe de aprender a presentarse en la casa de Dios con modestia y pudor como una verdadera hija de Dios. Pero este paso solamente lo da la mujer cristiana cuando ha nacido de nuevo, cuando ha experimentado un nuevo nacimiento, cuando hay una regeneración en su vida. El mismo Espíritu de Dios que hay en su corazón la está martillando y te dice, tú eres hija del Señor, no te es lícito que te presentes así en la casa del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Porque ¿qué pasa? Porque cuando en la casa del Señor, hermanos, no todos andan bien metidos en las cosas espirituales. Hay unos que ni siquiera oran. Y cuando se presenta una muchacha, hermano, con su ropa bien pegada, y más si tiene volumen de cuerpo, lo primero que va a hacer es aquel desnutrido que ni ora estarse fijando en ella y caer en adulterio. Imagínense. Por eso es que tenemos que ser hombres de oración, hermanos, hombres, hermanos, que tenemos que estar conectados. Alabado sea la gloria del Señor. Entonces él hablaba, hermanos, como quien tiene autoridad, porque él era el profeta del profeta. Y no solamente fue profeta, sino que se conoce también como el gran sumo sacerdote que hizo expiación por los pecados de cada uno de nosotros. Aleluya. Mire que el sacerdote, hermanos, hacía expiación por él mismo. ¿Por qué? Porque era pecador. Sí, pero es que yo no acepto esa doctrina que tiene la iglesia tradicional, que al Señor ese sí hay que inclinarse y besarle la mano porque lo creen perfecto y santo. Dice la Biblia que Aarón dice que traía un animalito y lo presentaba en expiación por él, por los pecados de él y sus hijos, que era la tribu sacerdotal. Por él mismo. Pero ¿cuál era la diferencia?
entre Jesucristo. Jesucristo no tuvo que hacer expiación por él mismo, porque era el varón perfecto. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A él, por más que se le buscó error alguno, no se le encontró ningún error. Él fue el varón perfecto. Cuando llegó allá de aquel hombre, Poncio Pilato, le veía de pies a cabeza y decía: pero ¿por qué te quieren dar muerte? ¿Por qué te quieren crucificar? Y sale y habla. Ahí dice: yo no encuentro ningún defecto en este hombre, no le encuentro ninguna falla, porque él es el varón perfecto. Y ese es el gozo de nosotros que seguimos a un Cristo perfecto, al varón perfecto que no tiene mancha, ni pie ni arruga, santo y 3 veces santo. Y que usted es hijo del Señor, debe caminar también como él anduvo, que no hubo ninguna tinieblas en él. Alabado sea el nombre del Señor, en obediencia y en santidad. Así es que no tuvo que hacer expiación por él, porque él es el varón perfecto. Mas sin embargo hizo un sacrificio, hizo expiación por el pecador, por amor al pecador. Así es que solamente por él hay salvación, como está escrito, que no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente por medio de Jesucristo, porque no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por él. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el gozo de la iglesia, que hemos caído en el varón perfecto que hizo expiación por nosotros. Y si hoy estamos aquí es porque su diestra de amor y de misericordia los alcanzó. Quizás cuando andábamos más perdidos, divagando, hermanos, en este mundo cargado de pecado y de maldad, pero aún en ese estado él tuvo misericordia de nosotros. Y si hoy estamos aquí es porque hemos sido alcanzados en misericordia por su sacrificio, por su muerte. Y si había pecado en nosotros, hemos sido limpios y redimidos y transformados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por esa sangre derramada en aquella cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que el oficio, hermanos, de nuestro Señor fue ese: profeta, sacerdote y rey. Otra vez voy a seguir, hermanos, con este mensaje. Voy a dar más a fondo lo que es el sacerdote y lo que se conoce como rey. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos. Así es que hasta aquí ha llegado la palabra del Señor.